Bienvenidos una vez más a Economía desde casa. En el día de hoy seguiremos con el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo hablaremos sobre la clasificación de las empresas según su tamaño. Para llevar a cabo esta clasificación utilizaremos principalmente dos indicadores: el número de trabajadores que tiene una empresa y el volumen de negocios que tiene. Así pues, teniendo en cuenta estos dos criterios, podemos diferenciar entre los siguientes tipos de empresa por tamaño. En primer lugar, nos encontramos con las empresas grandes. Para que una empresa sea grande es necesario que la entidad cuente con 250 trabajadores o más y que lleven a cabo un volumen de negocio anual que supere los 50 millones de euros. Algunos casos de empresas grandes serían, por ejemplo, Coca-Cola, Starbucks o Burger King. Estas compañías cumplen a la perfección estos dos criterios. En segundo lugar, nos encontraríamos a las pymes. La palabra pymes proviene originalmente de las siglas pequeñas y medianas empresas. Para ser clasificada como pyme, una empresa debe contar con menos de 250 trabajadores y además tener un volumen de negocio que no sobrepase los 50 millones de euros. Ahora bien, dentro de las pymes se incluyen tres subcategorías de tipos de empresa, que son las siguientes. Por un lado, las medianas empresas. Son consideradas las más grandes de las pymes. Para que las compañías se clasifiquen como tal, deben tener entre 50 y 250 trabajadores y un volumen de negocios que concurra entre los 10 millones y los 50 millones de euros. Entre las medianas empresas podemos encontrar laboratorios, empresas de la construcción y un sinfín de ejemplos. Por otro lado están las pequeñas empresas. En este caso son empresas que tienen entre 10 y 50 trabajadores en sus filas y un volumen de negocios anual que se debe situar por encima de los 2 y por debajo de los 10 millones de euros. Algunos ejemplos de pequeñas empresas podrían ser pequeños supermercados locales o agencias algo consolidadas de marketing digital. Finalmente, en el último lugar nos encontraríamos a las microempresas. Estas son las más pequeñas dentro de las pymes. Entre sus filas cuentan con menos de 10 trabajadores y tienen un volumen de negocio anual inferior a los 2 millones de euros. Locales de alimentación, peluquerías, locutorios entrarían dentro de esta clasificación. Por lo tanto, a modo de resumen, las empresas se clasifican entre grandes empresas y pymes, teniendo estas últimas tres subcategorías: las medianas empresas, que son las más grandes, las pequeñas empresas y las microempresas, las cuales son las más pequeñas. Teniendo clara esta clasificación, es muy interesante observar el porcentaje de las distintas empresas en los países. Para ello recurriremos al caso de España. Aclarar antes de continuar que este porcentaje no será el mismo que en otros países, sin embargo, por norma general serán muy aproximados. Fijaos en la siguiente tabla. En ella se muestra el tejido empresarial español a fecha de enero del 2020. Podemos observar un claro predominio de las pymes, concretamente de las microempresas, que constituyen nada menos que el 94,48% de las empresas del sector privado. Esto forma un total de 3.417.739 empresas activas. Una maldita locura. Las empresas pequeñas, por su lado, representan el 2,07%, con 74.975 empresas activas. Asimismo, las empresas medianas se sitúan en 24.765 empresas activas. Esto corresponde tan solo a un 0,68% del total. Finalmente, encontramos las empresas grandes, las cuales representan un 0,83% y suman un total de 29.996 empresas. Vale, muy bien, los datos son esos, pero ¿esto para qué sirve realmente? Saber los datos nos permite observar la importancia de las pymes en España, las cuales son primordiales para el funcionamiento de la economía española. Esto hace que el Estado deba tener una mayor preocupación por ellas, ya que son una gran fuente de creación de empleos. Si no tienes muy claro cómo funciona la economía de forma general, te dejo en las etiquetas el vídeo donde lo explico a través del flujo circular de la renta. Esto es todo y me despido por hoy. Espero haber sido de ayuda y si es así, por favor suscríbete a mi canal para estar al tanto de nuestro curso gratuito sobre la economía de la empresa. Cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.